El Pariacaca, Apu de hielo y dador de vida, Nicole Bernex. El agua en las sociedades tradicionales. En la América precolombina puede observarse la preponderancia del agua en el mito maya de la creación. El agua era el impulso creador de vida, elemento constitutivo de todos los seres vivos y dinámica de la fertilidad femenina. Articulaba lo espiritual, la medicina, los alimentos, las relaciones sociales y las festividades. Igualmente, en tiempo de los Tiahuanacu, 700 a 1100 después de Cristo, se rendía culto al agua y a la fauna del lago Titicaca. Se puede observar todavía hoy las cabezas de puma con boca de pez en la puerta de la luna. La religión andina prehispánica tenía un inmenso respeto por las pacarinas, dioses del agua, seres míticos y lugares sagrados de origen de los pueblos como los manantiales, los lagos, los ríos y las cuevas. La civilización inca es testimonio de una extraordinaria ingeniería hidráulica asociada con el culto al agua, al sol y a la luna. Numerosos son los relatos que describen estos mitos, como el mito de la diosa Luna y el cántaro de agua del Inca Garcilaso de la Vega, el dios creador costeño Pachacamac y Bichama de Antonio de la Calancha, la historia del mito celeste de Augusto León Barandiarán, el mito de Nailam de Miguel Cabello de Balboa. Gran parte de estos mitos recogidos por Rebeca Carrión Cachot testimonian un proceso de transformación, un sincretismo integrador de los aportes del cristianismo y de las regiones andinas. Estos mitos perduran en el alma de los pueblos andinos, como lo afirman Magdalena Machaca Mendieta y Daniel Galindo Guamaní, para quienes desde la cosmovisión propia de los pobladores, el agua se concibe como ser vivo y persona. De ahí la Yacumama o madre agua. La crianza tiene que ver pues con un ser vivo o una persona. Y una persona cuando es tierno es alguien que es criado o criada por alguien que se llama madre. Pariacaca, señor de todas las aguas. Extraordinario reservorio de aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas de donde salen infinidad de ramales a todas las tierras habitadas. Cada manantial, cada arroyito es una venita de la sirena, que viene del Apu. Eso es lo que convierte agua en agua sagrada, en Yacumama, criadora, poderosa, gobernante. Aparece el Pariacaca, la escalera, las lagunas en el mapa colonial de la provincia de los Yauyos, donde se mencionan los ídolos en el macizo nevado del Pariacaca. Hasta hoy, tal como el mapa de la cordillera central lo muestra, todo viajero podrá observar todavía alguno de estos majestuosos nevados, picos y lenguas glaciares y lagunas cuyo elocuente cromatismo revela una mitología diversa. Las cimas más altas de las cuencas de los ríos Blanco, Mala y Cañete constituyen la divisoria de agua continental que limita al este con la cuenca del río Mantaro. Los dos picos más altos de aquella divisoria son las aristas de hielo del Pariacaca, culminando a más de 5.800 metros sobre el nivel del mar y expresando el carácter dual de la divinidad Pariacaca, a semejanza de la representación de Pachacamac. Según Chancos, en 1961 y 1962, la cordillera del Pariacaca contaba con 67 glaciares y se extendían a lo largo de 220 kilómetros, formando un verdadero desierto de hielo, a menudo llamada también Cordillera de la Escalera o Cordillera de Guarochirí. Los glaciares se ubican principalmente hacia el sur y el oeste. De ellos, los 8 más importantes son Tigya, 5.897 metros sobre el nivel del mar; Yongote, 5.780 metros sobre el nivel del mar; Pariacaca, 5.765 metros sobre el nivel del mar; Corihuasi, 5.758 metros sobre el nivel del mar;
Pico Sur de Suerococha, 5.720 metros sobre el nivel del mar. Antacharre, 5.660 metros sobre el nivel del mar. Colquepucro, 5.651 metros sobre el nivel del mar. Sulcón, 5.650 sobre el nivel del mar. En 1989, Morales Arnao estimó la extensión de la cordillera central en 116.65 kilómetros cuadrados. En 1989, Morales Arnao estimó la extensión de la cordillera central en 116.65 kilómetros cuadrados, con 21.74 metros de espesor promedio de hielo y un almacenamiento de agua dulce equivalente a 2.535.954 metros cúbicos. Actualmente, debido a la gran variabilidad climática y el proceso acelerado de cambio climático, predominan los glaciares de montaña, encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, estando los de la cuenca del Lurín en vía de total desaparición. Otosh Micunán, Chanape y Huamanripa. Y aunque el glaciar de Suerococha limita las cuencas del río Lurín y del río Parac, sus aguas vierten al río Parac. No existen glaciares cubiertos, flujos de hielo, inciertos o diversos, pero se ha ido formando un impresionante paisaje lacustre donde se combinan lagunas, humedales, bofedales y miles de arroyitos, caída de agua, chorrillos y puquiales. El paisaje lacustre se enmarca entre afloramientos rocosos, más del 40% del área de las nacientes de los ríos Rímac, Lurín, Mala y Cañete. Glaciares 3 a 4%. Herbazal más del 40%. Turberas y bofedales, vegetación arbustiva y herbácea. En la cordillera central, cuyas aguas discurren tanto hacia la vertiente del Atlántico, cuenca del Mantaro, como a la vertiente del Pacífico, cuencas del Rímac, Lurín, Mala y Cañete, se han inventariado 1.006 lagunas con una superficie de 85.4 kilómetros cuadrados. En el inventario realizado en el 2014 se reconocen en la cordillera central que 601 lagunas drenan hacia la vertiente del Pacífico, con una superficie total de 41.09 kilómetros cuadrados, pertenecen a las cuencas mencionadas y se puede observar una distribución muy desigual, tanto a nivel altitudinal como entre las cuatro cuencas mencionadas. La cuenca del río Cañete tiene la mayor cantidad y extensión de lagunas, con 72.77% del total, seguida por la cuenca del río Mala, con 16.81%, la del río Rima con 9.2% y finalmente las del río Lurín con 1.22%. En las mismas cuencas existen importantes asimetrías, así que en la cuenca del río Mala podemos observar que la subcuenca del río Quinches cuenta con 55 lagunas, mientras que la del río Aguaquirí tiene solamente 2 lagunas. De la misma manera, la subcuenca del río Quinches tiene 138 quebradas y 51 manantiales, y la del río Aguaquirí 47 quebradas y 25 manantiales. La mayor cantidad de lagunas, es decir, 528 de las 601 de las cuencas de los ríos Rímac, Lurín, Mala y Cañete, se ubican entre 2.300 y 5.897 metros sobre el nivel del mar en la región Puna y corresponden claramente al deshielo y el retroceso de glaciares. Además, en las altas planicies andinas, se desarrolla un sistema extenso de humedales guardianes de la biodiversidad y de múltiples servicios ecosistémicos como la depuración de aguas o el de hábitat para la fauna local y migratoria. Es así que en la cuenca alta del Mala, los humedales
cubren una superficie de 26.07 kilómetros cuadrados. En la cuenca del río Acacache, 11.75 kilómetros cuadrados, y en la cuenca del río Aguaquirí, 11.05 kilómetros cuadrados. Por ser una cuenca pequeña, más occidental, que no pertenece a la divisoria continental y a la extraordinaria reserva del agua altoandina, la cuenca del río Lurín tiene una menor disponibilidad de aguas superficiales y conoce una mayor estrés hídrico y vulnerabilidad ante la sequía. Existe otro tipo de paisaje mucho más secreto y también adorado. En el paisaje subterráneo de cavernas y cuevas, conductos al inframundo, que resguardan la esencia de la lluvia, son territorios de predominancia kárstica, donde se conjugan formas familiares como dolinas, cuevas, abrigos rocosos. Algunos son icónicos hasta hoy, como Cuchimachay, al pie de la laguna Escalera, con una fascinante representación rupestre de color rojiza, por la mayoría camélidos gestantes mirando hacia el apu del hielo. Otras pinturas rupestres pueden observarse en Chuspicocha, Tanta Vieja y Arcapata, en la divisoria entre las cuencas del Mala y Cañete. Al alejarse del Nevado Pariacaca y dejar atrás la inextricable malla de riachuelos, corrientes y quebradillas, se abandona un territorio de aguas. El paisaje se torna más agreste, más áspero, más rocoso y seco. Se refugian los ríos al fondo de las gargantas. Los valles se encajonan y ofrecen una sucesión de terrazas disecadas, planicies estrechas, fuertes pendientes. En estas tierras de yunga, el agua se vuelve el bien más preciado y en muchas partes poco accesible. Al llegar a la región Chala, los ríos Lurín, Mala y Cañete, con sus aguas estacionales, riegan un oasis en lucha continua contra las arenas del desierto. En aquellos valles bajos, el agua depende del dador de vida, el dios de la montaña. El apu, cuyo nombre ha sido escrito de distintas maneras. Pariacaca, Tello, 1967. Pariacaca, Espinosa, 1973. Rostoroshki, 1988. Pariacaca, Toledo, 2008. Su significado más aceptable es el de roquedal donde llueve con frecuencia, para, lluvia, y caca, peñón. El agua y las comunidades campesinas ayer y hoy. Son 30 comunidades campesinas las que viven en torno a la cordillera de Pariacaca, obteniendo del apu de hielo las aguas de la fusión glaciar, vitales para asegurar los cultivos altoandinos, los pastizales y la ganadería, y así brindar seguridad alimentaria a aquellas comunidades organizadas con parcialidades, aun cuando migran los habitantes de muchas de aquellas comunidades hacia las grandes ciudades de la costa. Las comunidades campesinas conservan una cierta tradición, de ahí que en Antioquía, como en otros pueblos altos de Huarochirí, el manejo de las aguas se llame el turnaje de las aguas, dejando entrever un rasgo colectivista muy importante. Si las comunidades mantienen su tradición colectiva en el manejo de los recursos naturales, el acceso a la producción y a la ganancia lo hacen igualmente en diversas manifestaciones celebratorias de carácter religioso laboral, tales como las fiestas relacionadas con el ciclo del agua, como la limpieza de acequias o la herranza, marcado de ganado. Cada festividad suele durar varios días, iniciando siempre con la misa, para luego proseguir la celebración ritual en el campo, ofrendas con hojas de coca para las montañas Alapu Pariacaca, hasta culminar cada día con la fiesta social en el pueblo. No solamente las festividades agrícolas expresan la cultura de aquellas comunidades, sino que permiten fortalecerlas en las vivencias de sus culturas y expresarlas con acciones concretas
como la crianza de lagunas o siembra y cosecha de agua. Es ahí donde las comunidades campesinas construyen reservorios destinados a captar y almacenar agua de lluvia para ser filtrada y luego de sembrada recibirla en los manantiales, aguas abajo. Para ellas, la siembra y cosecha de agua de lluvia es parte integrante de la crianza de lagunas de agua de lluvia. Por eso, vuelven a practicar lo que antiguamente se hacía, es decir, plantar putaca y otras plantas madres del agua para ganar altura de agua e incrementar el caudal del manante. Ante la escasez del agua, las comunidades recurren a los saberes de sus ancestros para contribuir a la generación de este recurso y de la vida. En el ritual de las fiestas agrícolas, las alpacas, que están asociadas a los pacaris, son las que cargan el agua y las plantas acompañantes o criadoras, a fin de invocar la presencia del líquido dador de vida. Las tierras fecundadas y arrasadas por el agua, generosidad y furia de los dioses. Desde siempre, hombres y mujeres aprendieron a respetar el agua que fecunda la tierra, les brinda los alimentos y que en algunas oportunidades se vuelve furia y destruye todo a su paso. Para las culturas prehispánicas, el agua y la seguridad alimentaria era la clave para la supervivencia de sus pueblos. La domesticación de la pendiente por los incas no solo permitió extender la frontera agrícola y densificar el territorio, sino también controlar los procesos de erosión y brindar seguridad física. Año tras año disminuye el caudal de los ríos y desaparecen los puquiales, afectando la producción agropecuaria, mermando las cosechas, reduciendo la alimentación de animales y vulnerando la seguridad de las personas al aumentar la pobreza. No solamente hay acciones de mejoramiento o ampliación en la red de canales, como la construcción del canal de irrigación Nauru, San Lorenzo de Quinti, sino también acciones de siembra y cosecha del agua, construcciones de pequeños reservorios de tierra compactada o con geomembrana, como se pueden observar en varias partes altas de las cuencas de los ríos Lurín y Mala. La seguridad hídrica está hoy íntimamente relacionada con la seguridad alimentaria y constituye uno de los mayores retos de las cuencas de la costa peruana, pero difícil por el sobrepastoreo, la pérdida de la cobertura vegetal, la aridización de los cerros, la aparición de plantas xerofíticas y a su vez tóxicas para los ganados, el aumento de la torrencialidad y la degradación de los ecosistemas y de sus servicios. La 10 veces millonaria metrópoli de Lima, con ingentes necesidades de agua, queda indiferente ante el Pariacaca, que le da el agua y por tanto la vida. Sigue derrochando el agua venerada y cuidada por las comunidades campesinas, el agua que fecunda el suelo, que lo hace producir para el bienestar de todos y campesinos y urbanos. Pero si el agua puede ser paraíso, fecundando valles y oasis, puede ser también infierno, destruyendo todo a su paso, desencadenando grandes lluvias y generando huaicos de gran magnitud como el de este año 2017. En el mes de marzo, la vía de Cieneguilla hacia Huarochirí se encontró afectada y fue bloqueada en varios puntos, en Langa, San José de Chorrillos, La Huaitambo, San Lorenzo de Quinti y Sangayaya. 18 distritos fueron aislados y perdieron parte de su producción. En el Valle del Lurín, en Santa Rosa de Chontay, Antioquia, el río salió de su cauce y destruyó carretera, terrenos de cultivo, manzanas y membrillos, y casas, como en Nieve. En el Valle Bajo, un huaico inundó 3 centros poblados en Manchay y destruyó un albergue de niños. Un futuro incierto y un oráculo siempre actual. Entre 1970 y 2009, la pérdida de cobertura glaciar en la cordillera central ha sido mayor a 55.50%.
En 1961, la cordillera de Pariacaca contaba con 53 glaciares que cubrían una superficie de 35.75 kilómetros cuadrados. 50 años después, en el 2010, gran parte de los glaciares han retrocedido a niveles más altos, entre 5.000 y 5.450 metros cuadrados, reduciéndose la cordillera Nevada a 31 glaciares, cuya extensión alcanza apenas 12.3 kilómetros cuadrados, o sea, una reducción de 65.6% de la masa glaciar. ¿Qué sucederá cuando la gran montaña sagrada de los incas, el Pariacaca, se torne completamente plomo, perdiendo su poncho de hielo? ¿Cuántas nuevas lagunas se formarán en comparación a las de 1969? Se han formado 8 lagunas nuevas de la cuenca del río Rímac, 10 en la cuenca del río Lurín, 5 en la del río Mala y 22 en la cuenca del río Cañete. ¿Cuánto tiempo estos vasos naturales conservarán las aguas que fecundan la tierra y aseguran la alimentación de los pueblos? Debemos reconocer la importancia del acompañamiento del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua de Sierra Azul, que hace un especial hincapié en las cosmovisiones andinas y su aporte para la comprensión de las dinámicas naturales y la cría del agua en distintas regiones del Perú, entre otras Guarochirí. En ese sentido, el futuro es incierto, por no depender solamente de la variabilidad y cambio climáticos, sino de los impactos creados por las actividades humanas y la preocupación de nuestra sociedad por sus aguas, sus glaciares, sus acuíferos y sus océanos. Por todo ello, el oráculo de Pachacamac es siempre actual, recordándonos la importancia del agua, del ciclo del agua, de la conectividad y de las complementariedades si realmente nuestra sociedad quiere alcanzar el nivel de sostenibilidad comprometido en la Agenda 2030. La presencia inca en el Valle del Lurín, Giancarlos Marcone Flores. Si buscamos los indicadores más claros de la presencia inca en el Valle del Lurín, estos serían el camino inca o Capacñán y las diversas construcciones incas en Pachacamac. Se ha propuesto que la ocupación del valle por los incas estaba centrada no en motivos políticos o económicos, sino en garantizar la comunicación principalmente entre el santuario de Pachacamac y el importante santuario de Pariacaca. El valle se vuelve así una de las principales rutas de peregrinación durante el incanato. Sin embargo, este lugar estaba ocupado por una población con fuertes tradiciones locales, fruto de una larga secuencia cultural que presenta evidencias de una rica complejidad social e intrincadas relaciones intercomunales. En el momento en que los incas arriban al valle y establecen su dominio sobre él, los diversos grupos de la sociedad local se vieron obligados a incorporarse a esta hegemonía cusqueña, sin perder de vista sus dinámicas propias. En especial, los líderes locales y jefes comunales se vieron inmersos en medio de dos frentes, uno hacia arriba, buscando anexarse al nuevo orden estatal y otro hacia abajo, manteniendo sus vínculos locales sobre los que se sostenían su poder y prestigio. En el presente capítulo proponemos una lectura alterna de la ocupación tardía del Valle Bajo y Medio del Lurín, así como de su contacto con los incas. Dentro de esta interpretación no se priorizarán las fuentes etnohistóricas en las cuales prevalece lo inca, sino que se generará una imagen basada en la arqueología. Se otorgará prioridad a la visión y a las tradiciones culturales locales. La reconstrucción de la ocupación tardía del valle, circa 1100 a 1500 después de Cristo, así como el impacto de la presencia de los incas en la misma, se realizará a través de la combinación de las fuentes etnohistóricas en los numerosos datos arqueológicos que se han recuperado en los últimos años en diversos sitios del valle, como por ejemplo Panquilma,
Pampa de las Flores, Huaycán de Cieneguilla, Molle y Nieve Nieve. La mayoría de estos hallazgos se han producido como resultado de los trabajos correspondientes al proyecto Capacñán del Ministerio de Cultura. En este artículo proponemos que la presencia inca no estuvo referida a un dominio territorial, sino que procuró garantizar el movimiento entre los santuarios, aunque terminó trastocando las estructuras de poder en el valle. Si bien se mantuvo el prestigio de las élites locales, la presencia inca abrió nuevas oportunidades para los distintos grupos, beneficiados por su inserción en redes de intercambio más amplias. Los Ichma y la ocupación tardía del Lurín. El periodo intermedio tardío en esta región se caracteriza por la aparición de una nueva formación social. Los Ichma, sin embargo, a diferencia de los estudios referidos a los periodos anteriores, esta cultura ha sido caracterizada no sobre la base de la cerámica, sino en función de las crónicas y otras fuentes documentales coloniales. Según estas fuentes, en el momento de la conquista inca del Valle del Lurín, esta región se encontraba poblada por un grupo costero llamado Ichma. Los Ichma en las crónicas. Tradicionalmente se han entendido la naturaleza y la organización social Ichma en relación en el centro religioso de Pachacamac. Este grupo posiblemente también ocupó el vecino valle del Rímac. María Rostorowski, a partir del análisis de las fuentes etnohistóricas, sugiere que esta sociedad estaba compuesta por una serie de grupos ligeramente integrados a nivel sociopolítico que aunque políticamente independientes compartían su devoción a Pachacamac, de hecho, muchos relatos de los conquistadores indican que cuando los incas conquistaron la región, la importancia y el prestigio del oráculo en Pachacamac eran tan grandes que permitieron a los sacerdotes Ichma continuar con su culto, manteniendo el uso de su templo principal hasta la caída del imperio inca en 1535. Este relato etnográfico centrado en el papel predominante que tanto el culto como el sitio de Pachacamac tuvieron la organización de la sociedad Ichma ha sido utilizado como punto de partida para la mayoría de las interpretaciones arqueológicas. El más popular de estos modelos fue propuesto durante los años 80 y 90 por Bueno y Jiménez Borja. Ellos señalan que las pirámides con rampa de Pachacamac eran embajadas religiosas que representaban las diferentes políticas Ichma que adoraban a Pachacamac. Las élites gobernantes de Ichma en el sitio actuaban principalmente como sacerdotes, quienes realizaban los rituales y administraban los recursos necesarios para el mantenimiento del culto, sin ejercer mucho control político o económico sobre la población local. En un modelo alternativo, Ekou propone que las pirámides con rampa no eran embajadas religiosas, sino palacios de los gobernantes seculares de Ichma. Desde este punto de vista, aquellas pirámides de Pachacamac fueron construidas y ocupadas sucesivamente. Por lo tanto, el poder político en la sociedad de Ichma estaba básicamente centrado en el sitio de Pachacamac que, a través de una red de administradores rurales, controlaba las tierras bajas de los valles del Lurín y del Rímac. Por su parte, Makoski ha propuesto un tercer nuevo enfoque al argumentar que el papel central de Pachacamac en la organización del Valle del Lurín fue consecuencia del control inca. Por lo tanto, la importancia del santuario durante el intermedio tardío no se debería a la ascendencia religiosa o política, sino a la intervención inca. Es así que siguiendo las reconstrucciones etnohistóricas planteadas desde Pachacamac, tendríamos tres escenarios de organización sociopolítica Ichma. 1. El valle estaba compuesto por comunidades independientes que mantenían un vínculo simbólico y real en el santuario, pero sin mayor centralización política. 2. Que Pachacamac sirvió de centro o capital de las comunidades Ichma dispersas en el valle. 3. Los Ichma de Lurín tenían una organización política simple e igualitaria hasta el arribo de los incas. Estos dominaron el valle y crearon nuevas jerarquías donde antes no existían.
Si este escenario es correcto, en ausencia de un gobierno suprarregional que controla el centro religioso de Pachacamac, el desarrollo de grupos de élite rurales en los sitios circundantes fue producto de una combinación de dinámicas políticas indígenas y procesos sociales a nivel comunitario. Los Ichma desde la arqueología. Para los periodos tardíos, la parte baja de Antioquía muestra una ocupación distintiva que se identifica con los estilos cerámicos Ichma y con las poblaciones llamadas yungas en los datos etnohistóricos, mientras que por encima de ella los asentamientos son de tradición serrana, asociados posiblemente a los grupos yauyos. Esta división es, sin embargo, relativa, puesto que hay referencias que señalan la presencia de grupos yauyos tan abajo como el área de Chontay hacia finales de la secuencia prehispánica. La visita de Sisicaya confirma esta versión. Estas diferencias también son claras en la arquitectura de los sitios. En el Valle Bajo, las edificaciones se ubican por lo general en las quebradas secas, mirando el fondo del valle, a ambas márgenes del río. En general, las estructuras presentan plantas rectangulares. Sitios como Pampa de las Flores y Quebrada de Golondrinas, en la parte baja del valle, o Tijerales, Villa Toledo, Panquilma, Huaycán de Cieneguilla, Río Seco y Chontay, en la parte más alta, son sitios donde la arquitectura monumental y la doméstica coexisten. La arquitectura monumental en estos sitios, especialmente desde el litoral hasta Panquilma, está compuesta en su mayoría por los edificios identificados como pirámides con rampa, que fueron los palacios de las élites locales. Las pirámides con rampa tuvieron probablemente una función económica, religiosa y política, ya que en ellas residían las élites gobernantes de cada comunidad. Los límites de estas comunidades estarían a su vez marcados por canales que se propone funcionaron como límite intercomunal. Sin embargo, en algunos de estos sitios, especialmente en la zona de Cieneguilla, aparecen en algunas estructuras decoraciones hechas en bajo relieve, también conocidas como cenefas, que han sido propuestas también como marcadores de identidades comunales. La presencia de estas decoraciones y arquitectura monumental, así como la ausencia de las referidas pirámides en el área ubicada por encima del sitio arqueológico Panquilma, sugiere una posible división política entre los habitantes del Valle Bajo y el Medio. A su vez, las áreas domésticas son complejas aglomeraciones de estructuras en conjunto, residenciales cerrados, correspondientes a grupos familiares extensos que vivían alrededor de las élites. Además, los sitios presentan otros complejos como terrazas tendales y áreas de cementerio. En el sitio de Panquilma, por ejemplo, López Hurtado ha llegado a identificar 9 conjuntos residenciales que representaban grupos familiares relativamente autónomos bajo el liderazgo de las élites de las pirámides con rampa. Estas élites menores mantenían su poder sobre los grupos familiares a través de acciones rituales llevadas a cabo en las pirámides que contribuían a reforzar su posición de prestigio. Las relaciones entre los sitios parecen imitar esta segmentación interna, descartando Pachacamac, que tiene un tamaño superior. Solo Pampa de Flores es ligeramente mayor de los demás sitios, además de poseer una mayor cantidad de pirámides con rampa, mientras que el resto parece ser del mismo tamaño. Más aún entre los sitios que presentan variaciones en las formas de sus pirámides, lo que refuerza la idea de una falta de centralización política. Esto nos muestra una sociedad segmentada al principio. Sin embargo, en Pampa de Flores encontramos evidencia de que al final de su secuencia tuvo una mayor cohesión política. En este sitio se han definido hasta 13 pirámides con rampa, siendo, después del santuario, el lugar con más edificaciones de este tipo. Capriata y Zambrano sugieren que varias de estas pirámides fueron construidas durante el Horizonte tardío, lo que representa una expansión del sitio a la llegada de los incas.
Este suceso parece haber incrementado la centralización de una sociedad hasta entonces fraccionada. El Capacñán, la construcción territorial y la empresa imperial inca. El imperio de los incas estableció el control en gran parte del área andina mediante estrategias que directamente intervenían en la organización social y económica de las diversas poblaciones que se iban incorporando al Estado imperial. Este proceso, que se da en las dos direcciones, toma diferentes formas de acuerdo tanto a las necesidades de las sociedades locales como a las expectativas de la metrópoli. Pero estas transformaciones también dejaron sus impactos en los sistemas culturales e ideológicos locales e incas. La intervención en el paisaje y la reformulación de territorialidades son algunos de los mecanismos que muestran cómo los incas consiguieron imponer su hegemonía continental. En esta dinámica, el Capacñán o Camino Inca se erigió en la herramienta que permitía no solo la administración eficiente y la centralización política, sino que directamente replanteaba los territorios al transformar el paisaje local para incorporarlo dentro del paisaje imperial. De este modo, los nuevos territorios se inscribían conceptualmente en el territorio inca, como parte de los cuatro suyos que conformaban el Tahuantinsuyo, pensando el Capacñán de una red administrativa a expresión en el paisaje del movimiento. Desde los trabajos pioneros de Alberto Regal y John Hislop, se ha caracterizado el Capacñán como una red vial construida por el Imperio Inca, reutilizando parcialmente los caminos anteriores. Esta red permitió el manejo administrativo y político eficiente de un territorio cultural y políticamente diverso. Dentro de esta visión, la red vial inca resume una serie de intervenciones en el espacio, siguiendo una lógica que facilitase el flujo de información, acortara distancias y permitiera el manejo eficiente de recursos humanos y materiales. Es así como el camino fue pensando a modo de enlace entre centros dentro de una jerarquía de sitios que reflejaban la administración política inca. Esta jerarquía garantizaba el flujo de información y, por ende, la correcta administración del Tahuantinsuyo. Este mismo modelo explica, a su vez, la caída del sistema. Al caer la organización política inca en manos de los conquistadores, los sitios administrativos se desocupan, los enlaces, es decir, el camino, carecen de sentido y la red y todo el sistema desaparece básicamente de la noche a la mañana. Estas explicaciones, basadas en el sobreénfasis de los sitios y de una lógica administrativa, impidieron a veces entender otros significados de la presencia de construcciones incas, como el Capacñán en el paisaje, en cuanto al rol de las percepciones del espacio y la reconstrucción territorial de las comunidades a la hora de establecer relaciones interregionales. La red de Camino Inca no solo debe ser entendida como una red administrativa y de intercambio comercial, sino también como una manera de relación con el medio ambiente, con mucho más contenido que el de establecer una administración burocrática eficiente. Es así como hoy se reconoce que el hecho de que el camino pasara por determinado espacio en cercanía a un nevado tenía repercusiones en cómo se establecían relaciones sociales entre grupos y al interior de los mismos. La localización de los santuarios parece haber sido tanto o más importante para la sociedad inca que llegar a un centro administrativo o a un tambo, como es el caso del tramo Sausa-Pachacamac, que estaba orientado a unir los santuarios de Pariacaca y Pachacamac, además de cumplir funciones comerciales y administrativas que pensamos no eran prioritarias. En esta visión alterna, entonces, los caminos no son solo herramientas administrativas estatales, sino que también están presentes en la vida diaria y en la interacción del hombre con su medio ambiente. A nivel de red significa que el enlace, es decir, el camino, es tanto o más importante que el nodo, sitio para la sobrevivencia del sistema. Al caer
los centros administrativos, algunas de las funciones del camino como enlace entre centros y tambos se acaban, pero las poblaciones locales continuaron su uso, lo que mantuvo el camino vigente, al menos como axis al movimiento de los Andes. Es la visión de un Capacñán que, una vez construido, se convierte en parte del paisaje y actor continuo en nuestra historia. Incluso hemos propuesto en otros trabajos que estos mismos axis o caminos continuaron marcando el paisaje, y fueron espacios donde se dieron los movimientos de las tropas de los conquistadores, los procesos independentistas del siglo XVIII y hasta en ciertas áreas el tráfico vial del presente. Siguiendo el camino podemos entender un proceso de expansión inca que es diacrónico, contándonos una historia de cómo los incas y sus interacciones se transforman conforme al imperio que se expande. Por ejemplo, Catherine Julien propone que la expansión inca del Chinchaysuyo corresponde a un momento inicial, cuando los gobernantes incas, más que una empresa imperial, todavía guiaban el proceso de acuerdo a sus agendas personales. Eso explicaría cómo en este sector los sitios inca tienen un carácter de palacio o finca privada. Este camino fue construido al terminar la primera etapa de expansión, cuando traspasaron las barreras de las regiones Cusco y comenzaron a tener una proyección panregional. Para el momento en que la expansión llega a Ayacucho, los incas tienen ya un proyecto imperial. Las evidencias arqueológicas indican que Vilcas Huamán constituyó un nodo importante en la red vial inca, donde confluían tanto el Capacñán de la Sierra como el camino transversal que llevaba a los poderosos reinos costeños de Ica y Chincha. A lo largo de este camino encontramos sitios de filiación inca que presenta una fina mampostería, comparable solo con la arquitectura imperial. Alrededor de aquellos sitios, los incas construyeron un gran sistema de andenería, lo que nos hace pensar que estos podrían corresponder a palacios de una nobleza inca en expansión que buscaba acumular riqueza y poder similares a los repartados para el tramo del camino del Chinchaysuyo. La construcción de este camino cambió las dinámicas geopolíticas regionales de la costa, reformulando el balance político de la región e incorporándola al imperio inca. Las guerras entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro tuvieron como teatro las operaciones de este camino que recorre el Valle de Pisco, el cual evidentemente seguía teniendo importancia y constituía una puerta a la capital del Tahuantinsuyo. La reutilización de la ruta y la leva que los conquistadores hacían de las poblaciones indígenas para sus batallas terminó por despoblar el área. De nuevo, la presencia del camino y su utilización cambió la geopolítica regional, tal como había ocurrido años atrás. Otra gran ramal es el Camino de la Sierra, que recorre la zona central, convirtiéndose en el Camino Real o Capacñán, propiamente dicho. En este camino, donde existen una serie de sitios planificados en un modelo imperial más o menos rígido, que incluye plazas de gran tamaño, ushnus, callancas, en sitios importantes como Hatun Jauja, Pumpu o Huánuco Pampa, esta área sería entonces dedicada a proveer el Tahuantinsuyo de productos de pan llevar, convirtiéndose en la despensa del imperio. El tramo Sausa-Pachacamac. El tramo Sausa-Pachacamac se extiende transversalmente a lo largo de 230 kilómetros entre la costa central peruana y el Valle del Mantaro y recorre altitudes que van desde el nivel del mar en Pachacamac hasta superar los 4.500 metros sobre el nivel del mar en la zona del Pariacaca. Por ello, atraviesa una serie de regiones naturales y ecosistemas que se asocian a distintos paisajes y entornos culturales. Durante este recorrido, el Capacñán pasa por 4 cuencas importantes que son las de los ríos Lurín, Mala, Cañete y Mantaro.
El tramo Sausa-Pachacamac recorre todo el valle del río Lurín desde su desembocadura en el Océano Pacífico hasta la cuenca de recolección en la zona de Orcocoto. Atraviesa los valles de la cuenca alta del Mala y el Cañete para llegar a Jauja recorriendo el valle del río Cochas, tributario del Mantaro. En este sentido, en el tramo Sausa-Pachacamac, se han identificado 5 unidades de paisaje que responden tanto a criterios de orden físico como también a consideraciones referidas a aspectos sociales y culturales del territorio. Cabe precisar que el segmento del camino Sausa-Pachacamac permitió reformular las relaciones sociales y el territorio de 3 grupos principales: yungas, yauyos y huancas, uniéndolos en un conector vial que aprovechó rutas de intercambio que proponemos existían desde el precerámico. Presencia inca en el área huanca del tramo Sausa-Pachacamac. En la parte alta de su recorrido, el tramo del segmento Sausa-Pachacamac atraviesa las cuencas del Cochas, área bajo la influencia política y cultural de los huancas. Aún hoy es posible identificar algunos de los segmentos de camino que formaron parte de este trazo. Sección Ipas Grande. Este segmento corresponde básicamente a la cuenca del río. Tiene una longitud de 1.10 kilómetros y abarca 1.385 hectáreas. Se encuentra ubicada en las inmediaciones de la estancia Ipas Grande, perteneciente a la comunidad de Canchapunco, distrito de Yogyapampa, Junín, entre los 4.115 metros sobre el nivel del mar y 4.259 metros sobre el nivel del mar. El camino en esta área se inicia en la ladera media del extremo suroeste del cerro Sucuchanja y desciende hasta emplazarse en el fondo del valle, zona caracterizada por ser un área de bofedales estacionales donde culmina la presencia de los rastros del camino. Sección Paccha Hatun Sausa. Tiene una longitud de 9.56 kilómetros que comprende la parte inicial del recorrido hacia el santuario de Pachacamac, desde el sitio inca de Hatun Sausa. El camino se inicia a los 3.380 metros sobre el nivel del mar como una proyección del Jirón 2 de Mayo del pueblo de Sausa y asciende desde la capilla del primer cuartel del distrito en dirección suroeste, pasando por varios de los conjuntos de depósitos o colcas asociadas a Hatun Sausa, entre los que destaca el sitio Xuxunya. Más adelante, en la zona de la llanura de Huancas, el camino pasa cerca del asentamiento local de Chucchus y del sitio de Puyhuan, para descender hacia el sitio conocido como Hatun Chaca. En este trayecto, el camino exhibe escalinatas y muros de contención de piedra. En Hatun Chaca, el camino cruzaba el río Mantaro por un puente que, según la evidencia observada, tenía estructuras de apoyo de piedra canteada, que posiblemente sostenían una superestructura de material perecible como madera, con una luz de casi 11 metros. Colcas de Xuxunya. Las colcas de Xuxunya forman parte del sistema de almacenaje del centro administrativo inca de Hatun Sausa, ubicado dentro de la jurisdicción del distrito de Yauyos, provincia de Jauja, departamento de Junín. Hatun Sausa. Esta zona arqueológica se ubica en el pueblo de Sausatambo, distrito de Sausa, provincia de Jauja, departamento de Junín. Según registros previos, Hatun Sausa habría sido uno de los principales centros administrativos de la época inca, ubicado sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La presencia inca durante la ocupación Ichma. En tiempo de los Ichma, el horizonte tardío con la presencia inca en la zona Pampa de las Flores muestra un crecimiento, pero no exhibe elementos arquitectónicos inca, ni se encuentra en la ruta principal del camino inca, sino se conectaba al mismo por una vía secundaria.
Por ello, se descarta de su crecimiento se deba a una ocupación inca directa o a la construcción de estructuras administrativas en este lugar. El sitio que sí presenta una impronta inca es Huaycán de Cieneguilla, ubicado en el curso bajo del río Lurín, donde el valle se encañona. Este lugar evidencia que los incas remodelaron los espacios, incluyendo estructuras que buscaban visibilizar la presencia cusqueña. Sobre el tramo Sausa-Pachacamac del Capacñán, frente a Huaycán, el otro lado del valle, se encuentra el sitio de Molle. En este lugar, junto a Huaycán de Cieneguilla, se estableció un control inca sobre el tramo previo a su entrada al Valle Bajo. En el contexto de una sociedad segmentada en la que el prestigio y la legitimidad parecen haber estado permanentemente cuestionados, el resto de los sitios muestra evidencia de que las élites aprovecharon esta circunstancia para incrementar su prestigio, asociándose a la medida de lo posible a los incas, creando así nuevos escenarios regionales. En Panquilma, por ejemplo, se ha identificado la clausura, el abandono e incluso la destrucción de espacios dentro de las pirámides con rampa, pero a la vez el incremento de actividades rituales asociadas a materiales del horizonte tardío. Algunos mecanismos de legitimización se perdieron, dando paso a otros nuevos. Es en este contexto que Pampa de las Flores terminó siendo el más exitoso de estos sitios, logrando tener una posición central al final de la secuencia prehispánica. Las reformulaciones territoriales inca en Lurín. La presencia inca introdujo algunos cambios en la geopolítica de la región. Como parte de la consolidación de la ruta entre santuarios, las fuentes escritas mencionan cómo estos aprovecharon las tensiones inherentes entre las poblaciones yungas con las de las partes altas, identificadas como yauyos, privilegiando a los últimos y otorgándoles áreas de explotación previamente bajo control costeño, supuestamente asociadas al cultivo de coca. Algunos arqueólogos han propuesto que los datos arqueológicos corroboran esto, proponiendo, por ejemplo, que algunos sitios en el área comprendida entre Huaycán de Cieneguilla y Antioquía, como el sitio de Chamayanca, presentan un patrón de recintos hechos de piedra que indicarían la presencia de poblaciones serranas en áreas yungas. Sin embargo, en nuestra opinión, los asentamientos en esta área guardan más similitud con la parte baja del valle que con asentamientos serranos. Según Cornejo, el control inca de esta parte del valle se garantizaba el flujo de la ruta. Fue establecido principalmente desde el sitio de Balconcillo de Avillay y desde Nieve Nieve. Cornejo reporta a Avillay como sitio bajo la influencia directa inca. Basa esta identificación en función al reconocimiento de una estructura prehispánica transformada en capilla, que la identifica como una callanca inca. Asimismo, ubica la presencia de una plaza y de un santuario con restos inca y ofrendas de espóndilos. El reconocimiento de Nieve Nieve como sitio de planificación inca ha seguido la línea de investigaciones anteriores que propusieron que este sitio fue diseñado, planificado y construido por los incas para el control directo de la parte media del valle. Sin embargo, nuevas investigaciones llevadas a cabo en este lugar establecen dudas sobre su filiación inca. El sitio no se asemeja a ningún lugar de planificación inca o prehispánica. No existen materiales cerámicos ni elementos arquitectónicos inca, por lo que se propone que podría ser una ocupación posterior a la llegada de los españoles, quizá una misión o reducción. Discusión y comentarios finales. A la llegada de los incas al Valle Bajo del Lurín, la evidencia muestra una sociedad sumamente segmentada, en la que los grupos familiares cuestionaban el poder de los líderes comunales, pero ninguna de estas comunidades tenía la capacidad de centralizar al resto.
La presencia inca cambió estas dinámicas y aparecieron nuevas evidencias de centralización local. Los incas no establecieron una administración directa en esta zona. Aparentemente estuvieron más interesados en garantizar el flujo por este segmento del camino, con una mirada integradora en el contexto panandino. Es así, entonces, como la vieja discusión en función a los tres modelos etnohistóricos discutidos con anterioridad cambia de sentido. Los modelos de embajada dinásticos y de centralización inca son complementarios. Las pirámides con rampa en Pachacamac pudieron ser edificios que mantuvieron una ligera unidad entre los grupos del valle, actividad que se incrementa durante el horizonte tardío y que como consecuencia generó una mayor centralización en el valle. La intención del presente capítulo fue presentar una imagen de la organización sociopolítica del Valle Lurín antes de los incas y a la llegada de estos, sobre la base de recientes investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Valle Bajo y Medio del río Lurín. Creemos que esta visión alternativa complementa las versiones de organización social en función a datos etnohistóricos. Por ello, en este caso, el enfoque se ha centrado en la sociedad local y sus reacciones frente a la presencia inca, buscando entender el punto en el que los contextos panandinos se entremezclan con dinámicas regionales y tensiones comunales.